Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar sobre este próximo eclipse anular de Sol que tendremos en el 29 grado del signo de Acuario, pero también vamos a hablar del contexto que le rodea a este gran evento, y esto incluye el ingreso de Saturno al signo de Aries, la conjunción histórica de Saturno con Neptuno en Aries. También vamos a hablar un poquito del Año Nuevo Chino, del Caballo de Fuego, y vamos a hablar también del próximo equinoccio, porque todo esto importa dentro de este contexto. Así que bienvenidos a todos. Vamos a hablar de estos eventos en forma cronológica. Les voy a ir contando todo lo que sucede. Esto cubre parte de febrero, parte de marzo. Es muy intenso todo lo que está sucediendo y la idea es un poco comprender cómo es que todos los eventos se van sumando y se van creando como todo un mecanismo que es más complejo que un simple evento aislado. Entonces, por supuesto que vamos a hablar del eclipse, pero es entendiendo como toda la narración, ¿cierto? Como si fuera una historia que se va entretejiendo dentro de muchísimos otros aspectos que también tienen relevancia en este momento histórico y en este año muy curioso y particular que estamos experimentando. Bien, empecemos por el 14 de febrero de este año 2026, cuando Saturno llegue al 0 grado del signo de Aries. Saturno llevaba más o menos 2 años y medio transitando el signo anterior, que es Piscis, y ahora pasa al signo de Aries. Ocurren varias cosas aquí. El tema es que Aries es un signo de nacimiento, es un signo que tiene que ver con el impulso de volver a surgir. Pero Saturno es un planeta que usualmente nos habla de límites, de estructura, y es un planeta que nos habla de forma un poco más seria, un poco más grave. En astrología se le conoce a Saturno como el gran juez, y lo que él hace es todo el tiempo obedecer las leyes para que se puedan cumplir. Esa es parte de su misión. Entonces aquí estamos hablando de algo interesante porque estamos uniendo el signo de fuego de Aries, toda esta energía de fuego que tiene todo el sentido con el Año Nuevo Chino, este sentido de la aceleración y del nacimiento, pero que también va a experimentar una especie de límite. Así que la idea aquí sería preguntarnos cómo es que vamos a experimentar este tránsito de Saturno ingresando a Aries, y tiene mucho que ver con la soberanía del deseo. Aquí te cuento y aquí te explico más. Entonces, bien, Saturno sale del signo de Piscis, ingresa al signo de Aries, y Saturno, como te digo, es límite, estructura, tiene mucho que ver con la responsabilidad, con la agencia. Creo que esta es una de las palabras más importantes de este tránsito, que es la agencia, la capacidad de yo responder, aumentar las habilidades de respuesta. Entonces, responsabilidad, veámoslo como eso, como la habilidad de respuesta. Agencia, veámoslo como la capacidad de asumir. Entonces, Saturno es un planeta serio, es un planeta que de alguna forma nos habla de forma grave. Se conocía antiguamente como un gran maléfico porque la verdad es que en el inconsciente colectivo una energía como la de Saturno nos incomoda de forma importante, y tiene que ver con que Saturno está reclamando lo que es justo y lo que es real. Entonces, Saturno no es un planeta que caiga ni en fantasías, ni en idealizaciones, ni en imaginaciones, sino que lo que él busca es concretar en base a lo que es real, a lo que existe y a lo que se está moviendo de forma exacta dentro del contexto de lo manifestado. Esto nos obliga a muchas cosas. Saturno nos obliga a, primero, ver las cosas tal y como son y asumirlas tal y como son, comprometernos en acciones que probablemente tienen que ser repetidas en el tiempo y que no van a dar resultados de un momento a otro, simplemente por el entusiasmo, sino más por la consistencia, el compromiso y también por la relación de honrar algo que es importante. Ya todo esto te lo voy a explicar cómo entra en relación con Aries y con todo esto que está sucediendo colectivamente. Entonces, Saturno lo que hace es coger el impulso, ese deseo de Aries. Aries creo que es uno de los signos zodiacales que más claro tiene el deseo, y esto a veces nos sorprende porque creemos que Aries es solamente ir, pero piénsalo, ¿no? ¿Cómo sabes a dónde ir si no es gracias a un deseo que se exalta, a un deseo que es visible? Entonces, parte de nuestra función en este movimiento, en este tránsito, es, hay un deseo, puede que sea muy pequeño, que estés hasta ahora emergiendo, pero
ese impulso de autoafirmación del yo, que también representa a Aries, ese inicio, ese renacimiento, ese volver a surgir, ese brotar, habiendo luchado con la semilla y su cáscara y habiendo luchado con la tierra para poder brotar, todo ese fuego de la vida que está representando en Aries viene con un contexto saturnino. Entonces, Saturno en Aries tiene mucho que ver con acá te vamos a exigir un compromiso por tu deseo. Esto cambia completamente la narrativa que nosotros con la que nos veníamos sintonizando, porque un poco la lógica era responsabilidad, construyo toda mi base, ¿cierto? Me dedico, aplico toda la construcción para luego disfrutar, para luego desear, para luego, ¿cierto? Como moverme hacia aquello que siempre me llama y siempre me ha gustado. Y acá la dinámica es completamente diferente. Tiene mucho más que ver con hazte responsable de tu deseo. Eso es lo que te va a pedir Saturno ingresando al signo de Aries. Encárgate de ti, deja de diluirte en fantasías, en imaginarios, en autoridades externas, en organizaciones que te están planteando la salvación o que te están planteando la guía, ¿verdad? Y Saturno en Aries dice, no, tienes todo lo que necesitas dentro de ti. El tema es cómo te comprometes con eso y empiezas a avanzar justamente por eso. Entonces, Saturno aquí es enorme. A mí me parece que es uno de los aspectos más hermosos de todo el 2026, porque Saturno tiene una sabiduría que no tiene otros planetas, que no solamente es del de asumir, el de comprometerse. Saturno es el planeta que queda después de que el deseo también del entusiasmo se apaga, ¿sabes? Entonces yo puedo empezar a decir, ay, me encantaría hacer esto, me mueve, pero llega un punto en el que la acción repetida a veces cansa y ahí es donde entra Saturno y dice, yo te guío, yo te sostengo, podemos cambiar la forma en que lo estamos haciendo, pero es importante seguir haciéndolo. Ahora imagínate este gran planeta fiel, leal, comprometido, además realista, porque no te saca de la vida, te enseña a vivir mejor la realidad. Y adicional, un Saturno que esté velando de forma devota por tus sueños y por tus deseos. Eso es lo que representa un Saturno en Aries. Entonces, de alguna manera, aquí hay una educación del fuego, porque con solo la presencia de Neptuno, y acuérdense que les había dejado un video de la conjunción Saturno-Neptuno en el grado 0 de Aries, para que vayan y lo miren, pero el ingreso de Neptuno, que en sí mismo es histórico dentro del 2026, él va a durar 14 años en este signo zodiacal, después de 14 años en el signo de Piscis, pues Neptuno de alguna forma sí empieza a disolver aspectos de Aries, pero Saturno da una estructura interna y juntos crean como una pareja imparable dentro de este 2026, porque Saturno lo que dice es, bueno, se están cayendo un montón de cosas, se están disolviendo autoridades externas, egos complejos, ¿verdad? Se están cayendo autoridades que no te representan, liderazgos, y esto lo estamos viendo a nivel político y a nivel pues, colectivo de formas muy fuertes. Pero Saturno luego dice, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, nos vamos a quedar a cargo de nuestras propias metas y de nuestros propios deseos. Entonces es una fuerza que en realidad te hace sentir con base. Saturno rige toda la estructura ósea y tiene que ver con esta sensación de yo tengo un lugar en donde respaldarme y hay algo interno que me está sosteniendo. Ahora, esto también tiene mucho que ver con la administración del fuego y significa un gran aprendizaje en dejar la reactividad o los impulsos desbocados acerca de algo. Saturno acá nos va a enseñar una lección enorme de maduración acerca de cómo usar el fuego. Entonces, hay un deseo que es como un fuego que enciende tu corazón, que te pone en movimiento, pero aquí esto hay que administrarlo con ritmos, con constancia, con tiempos. Aquí hay que ver que ese fuego no nos queme. La idea es trabajar en que no nos vaya a drenar este fuego, sino que en realidad sea un camino que nos está abriendo oportunidades. Entonces aquí Saturno no va a funcionar como un limitador del deseo, al contrario, no lo apaga, sino que lo que te va a exigir es un estado de presencia, es un estado de aumentar las habilidades de respuesta,
también encarnarlo. Saturno tiene mucho que ver con la encarnación, entonces probablemente esto puede representar para muchos de nosotros volver a habitar un cuerpo más fuerte, un cuerpo más sólido, un cuerpo un poco más estructurado y todas estas rutinas que nos ayuden a administrar ese fuego. Bien, dicho esto, tiene todo el sentido que empecemos a introducir el Año Nuevo Chino. Este Año Nuevo Chino se inicia siempre en la segunda luna nueva después de los solsticios de invierno, digamos, del solsticio invierno del norte, es decir, de los aquellos que se dan más o menos el 21 de diciembre. Entonces, después se cuentan 2 lunas nuevas y el inicio del año nuevo se va a dar en esa segunda luna nueva después del solsticio de invierno, que es de hecho el inicio del año nuevo lunar. Bien, este año 2026 inicia el caballo de fuego. Y acá hay varias cosas que te quiero contar de esto, de su simbolismo, porque esto nos ayuda a entender un montón todos los movimientos también astrológicos y todo lo que psicológicamente estamos experimentando como colectivo. Entonces, el 17 de febrero del 2026 vamos a tener la luna nueva en el signo de Acuario, que en este caso, de forma muy exclusiva y extraordinaria, resulta ser también un eclipse anular de sol en el signo de Acuario. Entonces, siempre se va a dar el año nuevo chino 2 lunas después del solsticio de invierno, pero no siempre cae un eclipse ese año, ese inicio del año. Esto va a coincidir este 2026 y también en el 2027 va a pasar algo similar. Ahora bien, este año nuevo chino inicia y el caballo de fuego representa cosas muy interesantes. Es que nada más conectarnos con el símbolo del caballo, lo brioso del caballo, ¿verdad? La agilidad y la fuerza que tiene el caballo. El caballo de por sí ya es un elemento yang y es el signo que de por sí ya representa el fuego, pero adicionalmente le corresponde en este año el elemento fuego. Entonces tenemos una doble unión de fuego en este 2026. Esto ya lo estamos experimentando y tiene todo el sentido con el ingreso de Neptuno y Saturno al signo de Aries y pronto los eclipses que se van a dar en Leo, que son 2 signos de fuego. Entonces todo esto está muy caliente, está sintiéndose el movimiento. Entonces, ¿esto qué va a representar? Mucho fuego, es el hiperfuego, un movimiento, un sistema nervioso que va a caer más hacia lo simpático, hacia la expresión simpática que tiene que ver con la lucha o la huida, y también con una necesidad de libertad que se sienta directamente en el cuerpo. Vas a darte cuenta que la libertad del caballo se siente justamente en su propio cuerpo, en su propia vitalidad con la que se mueve. No es una vitalidad que se piensa y no es una vitalidad que se analiza o que se siente, es una libertad que en realidad está directamente relacionada con el cuerpo. Bien, entonces el caballo es uno de los animales más yang que existe dentro del horóscopo o del zodiaco chino y este animal no va a ser contemplativo, no es tampoco estratégico y tampoco es paciente. Lo que él representa es ese impulso vital en movimiento. Eso es lo que va a representar el caballo. Entonces el caballo, es interesante que veamos esto porque el caballo rige justamente el mediodía, que es el punto del máximo sol, más o menos 11, 12 del mediodía, cuando el sol está en el cenit. Ese punto es lo que está representando justamente el caballo, representa el corazón, representa la circulación, representa ese sistema nervioso activado que, como les decía, va más hacia el simpático. También es un impulso, es una necesidad muy corporal de salir, de avanzar, de romper cercos, de moverse siempre hacia adelante. Tú no ves a un caballo responder hacia atrás, siempre está en un movimiento hacia adelante y tiene mucho que ver con la libertad, como te decía, muy corporal, que no es tanto la libertad ideológica o una libertad de pensamiento, es una libertad que yo empiezo a encarnar en el cuerpo. Entonces, cuando esto se empieza a bloquear, vamos a ver las consecuencias sombrías del fuego mal encausado o, como te digo, mal administrado, y por eso Saturno es tan vital dentro de este año 2026, que tiene que ver con la ansiedad, con la irritabilidad. Puede haber como estallidos de esta energía, esa fuga de la energía, la dispersión cuando hay tanto fuego, que ese es el peligro, y luego también van a ver las luces de este caballo de fuego que tiene que ver con el coraje, el carisma y un liderazgo que es contagioso. Entonces, ¿qué va a pasar y qué es lo que está sucediendo en este momento con todos estos eventos?
Arquetípicamente está hablando de la explosión de muchos deseos reprimidos y sin duda alguna considero que en este 2026 vamos a ver a personas haciendo cosas que no creíamos que podrían hacer o que ellas mismas creían que no podían hacer, como romper sus limitaciones, romper sus cercos mentales, romper sus miedos abstractos y empezar a darse cuenta que tienen mucha mayor capacidad de la que creían. Entonces vamos a ver a personas autoafirmarse de formas que no lo habíamos visto antes. Incluso esto lo puedes estar sintiendo ya tú, porque en realidad, si bien el Año Nuevo chino empieza justo el 17 de febrero, esto ya se está empezando a sentir, esta energía ya está empezando a movilizarse desde el 1 de febrero que tuvimos la luna llena en Leo, esto ya se está empezando a sentir. Así que va a haber esa necesidad de volver a reclamar nuestros deseos reprimidos y aquí es donde juega un papel fundamental el Saturno, porque el Saturno no entra como un limitador que te niega la posibilidad de acceder a eso, sino que te dice, esto es importante, entonces ¿por qué lo postergamos? Si esto es tan valioso para ti, entonces ¿por qué sacas tu energía y la pones en otro tipo de contenedores? ¿Por qué insistes en poner toda tu energía vital en cosas que no te corresponden, mientras que lo que tú sueñas, lo que tú anhelas, lo que tú ya sabes que es para ti, lo sigues dejando de lado? Ese es el tema. Entonces, este mismo caballo de fuego nos está llevando a encarnar nuestros deseos y aquí hay una cosa muy importante y esto tiene que ver con el eclipse y es aprender a decirte la verdad y a sostener la incómoda verdad a veces de lo que tú sueñas, porque nosotros tenemos una relación muy difícil con los deseos. Nosotros nos cuesta aceptar lo que queremos porque sabemos que eso va a traer cambios, que eso va a traer movimientos, que eso va a traer finales o clausuras de cosas, ¿verdad? Entonces, el deseo, el verdadero deseo siempre es el que te pone en un movimiento o en un cambio. Todo deseo que te deja en el mismo lugar o que busca acaparar o apegarse a lo conocido no es un deseo real, es más un deseo, es una necesidad disfrazada de deseo, es más un miedo disfrazado de deseo. El deseo siempre te pone en movimiento y en cambio. Entonces, esto en otros momentos históricos, pues como que no lo podíamos manejar porque estábamos también pasando por un montón de procesos de desintoxicación, también tratando de entender quiénes no éramos, ¿verdad? Pero todo esto ya pasó, o sea, como que el momento cósmico para eso ya sucedió y ahora lo que viene es un encarnar ese deseo y vas a tener que decirte la verdad frente a muchos deseos que has reprimido por mucho tiempo porque era conveniente, porque te salvaba o te quitaba un poco esa necesidad de cambiar o de moverte hacia adelante. También este caballo va a traer arquetípicamente cansancio de sostener estructuras ajenas, una intolerancia completamente a cosas que sean, a procesos que sean lentos o a sensaciones, a experimentar una sensación de control. Tú no puedes controlar a un caballo, encerrarlo es un atentado contra el caballo. Y también una verdad que va saliendo también sin filtros, justamente por el movimiento en que se expresa este animal. No es un fuego suave, no tiene nada que ver con la vela encendida, que es un fueguito chiquito que se sostiene en el tiempo, es más bien un fuego solar, es un fuego del corazón, cardíaco, es un fuego un poco más volcánico que busca siempre la autoafirmación de su deseo. Entonces, el caballo de fuego naturalmente, además el caballo es muy interesante porque no es un animal destructivo, pero sí es un animal de agilidad. Si tú le permites la libertad, va a expresar sus mejores colores, pero si lo retienes, pues este fuego y este caballo se va a enfermar. Esa es un poco la idea. Entonces, no, el caballo de fuego no destruye, no es un fuego destructor como podríamos estar hablando de otros momentos energéticos, pero lo que sucede es que se quiere poner en movimiento y dejar atrás una vida que no le corresponde, una vida que no le gusta, sobre todo una vida que no siente suya, que no siente que le activa de alguna forma el corazón. Entonces, teniendo en cuenta todas esas características de el caballo de fuego, vamos acá entendiendo un montón todo este tema de Aries y todo este tema también del eclipse. Entonces, resulta que adicionalmente el mismo 17 de febrero es el eclipse anular de Sol que tendremos en el 29 grado del signo de Acuario. Todos estos detalles son muy importantes. No es que adicional, ¿no? Porque en realidad
todo eclipse de sol es una luna nueva. En este caso es la luna nueva de Acuario, pero se da muy cerca a unos puntos que en astrología se llaman los nodos lunares. También te dejé en mi canal un video que habla de la importancia de los nodos lunares en tu carta natal y la comprensión de los nodos lunares dentro de la astrología, porque son un eje fundamental, es el eje de evolución del alma. Entonces, cuando tenemos eventos lunares, ya sea luna nueva o luna llena, cerca de estos nodos lunares, vamos a tener lo que se llaman los eclipses. En este caso vamos a tener un eclipse anular solar, significa que se crea un anillo de fuego, justamente por la alineación del Sol, la Luna y la Tierra en ese momento de la luna nueva. Y se va a dar en el 29 grado de Acuario. Ahora, aquí detengámonos un momento para hablar de este eclipse, es muy importante. El grado 29 está directamente relacionado con grado final. Todos los signos tienen 30 grados. Es decir, que el grado 29 es el último grado de cualquier signo y este eclipse se da justamente ahí. Y cuando hablamos de este grado, en astrología se le llama el grado analítico, estamos hablando del agotamiento, de una sensación de corte, una necesidad de cortar y también del fin de un ciclo. En este caso, como es Acuario, es el final de un ideal colectivo. Acuario representa los grupos, los conjuntos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la comunidad. Y esto sí o sí, de verdad que sospecho, va a traer aspectos muy importantes dentro de la política global colectiva, porque Acuario no es un signo de separación. Acuario es un signo de tú y yo estamos interconectados por más de que tú lo quieras evitar, de que tú ni te enteres, de que tú lo rechaces, de que tú evites esta idea o esta posibilidad. Lo cierto es que tú y yo estamos más unidos de lo que creemos. Nos conecta una red de lo interpersonal y por ende lo que tú haces me afecta y lo que yo hago te afecta. Entonces Acuario tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con todos estos grupos y colectivos. También tiene que ver con el ideal de la fraternidad, de la libertad, del colectivo, de tú tienes derecho a pensar en lo que te hace libre, pero yo también tengo derecho a expresar esa misma libertad. Entonces, este grado 29, que es un grado de cansancio, de acumulación, porque ya se han vivido muchas cosas para llegar a ese grado, nos está hablando de un momento crítico del aspecto acuariano, donde el colectivo, nosotros como pueblo, estamos sintiendo una particular rabia, un particular agobio, una sensación de extenuamiento muy grande, en torno a todo lo que tiene que ver con estas políticas que nos conjugan a todos como humanidad. Acuario habla de la humanidad, ni siquiera habla de los ideales políticos, ni de los fanatismos, eso está regido por otro signo. Acuario es, sí, pero yo también estoy aquí y tú también estás acá. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esos puntos medios donde todas las verdades sean escuchadas y todas las verdades permitan existir y converger? Porque pues somos al fin y al cabo todos juntos una humanidad y en eso nos parecemos más de lo que quisiéramos a veces creer o aceptar. Entonces, este eclipse se da en este punto. Varias cosas acá. El eclipse es este eclipse del 17 de febrero es el primer eclipse que se va a dar en la ronda Acuario-Leo. Esto hasta ahora empieza. Hasta ahora empieza. Es el primer eclipse de toda la ronda que va a durar de aquí hasta el 2027. Vamos a tener todavía eventos en estos eclipses en estos signos. Pero teniendo también en cuenta esto, necesitamos hablar de que los nodos lunares, que son lo que pueden crear un eclipse, todavía están trabajando en la ronda de Virgo-Piscis. Entonces, el eclipse se da en el último grado de Acuario, es el que dice, oye, atención, esto inicia algo grande, algo importante, y esto hasta ahora empieza, pero adicionalmente en un grado de final, en un grado de, acá hay un cansancio que también hay que empezar a reconocer. Y los nodos además están trabajando todavía energías Virgo-Piscis, ya te voy a contar esto qué significa, porque todo esto influye dentro de este eclipse anular solar. Entonces, este grado 29 es un grado de agotamiento extremo y profundo y esto hay que empezar a reconocerlo de forma muy colectiva y adicional, como es un eclipse solar, de hecho esto es interesante, estos eclipses, porque todos los eclipses se van a dar en conjunción al nodo norte y son solares. Bueno, esto es un poco técnico, pero es un eclipse solar, lo cual significa que se está eclipsando la identidad.
No son eclipses emocionales porque esos son los eclipses lunares, pero piénsate tú en un momento de un eclipse solar, es decir, estamos a plena luz del día y algo oscurece al sol, lo tapa y perdemos el sol y por un instante caemos en una noche en medio del día. Esto es aterrador para el que no entendía cómo funcionaban los eclipses. Entonces, un eclipse solar anular está hablando de una identidad que se está ocultando, ¿cierto? Una identidad que está brillando y que algo la oculta. Y esto tiene mucho que ver con pérdidas de las formas en que nos estábamos identificando como colectivo, como humanidad, como grupo. Entonces, todos estamos en un grado de cansancio particular, como preguntándonos qué es todo esto que estamos experimentando y una sensación de esto no puede continuar por el mismo lugar. O sea, algo tiene que cambiar porque esto es demasiado grave para ser sostenido. Entonces, no colapsa el grupo, sino que colapsa esta ilusión de seguir sosteniendo lo mismo de forma indefinida que nos afecta como grupo. Eso es básicamente lo que representa este grado 29 de Acuario. Entonces, no va a romper de por sí lo colectivo, sino esta idea de sacrificarnos eternamente por el conocimiento, por la verdad, por el amor, por la espiritualidad, que tiene mucho que ver también con Piscis. Entonces esto se conjuga Acuario-Piscis y básicamente este eclipse, teniendo relación de que el nodo norte todavía está en Piscis, también es una pregunta de, bueno, ¿y tú cómo lo sientes? Porque hay cosas que nos venden como verdades. Acuario es el signo de la verdad. Y hay cosas, tú no sabes la enorme cantidad de marketing que hay en torno a la verdad, ¿no? Como yo te guío, yo sí sé, yo te puedo salvar, yo te puedo guiar. Entonces, Piscis también nos pregunta, bueno, ¿y tú cómo sientes estas verdades que se te están vendiendo? Y es muy importante por eso volver a la expresión del yo, que eso es lo que viene con Saturno en Aries. Bueno, tú tienes todo lo que necesitas, aunque tú crees que no. Dentro de ti ya está la autoridad. ¿Cómo la encarnas, esa autoridad? Creo yo, me atrevería a decir que todos tenemos mucha rabia por la cantidad de energía que le hemos dejado a sistemas, a organizaciones, a gurúes, a maestros, ¿sabes? Como al otro sabe y entonces yo confío demasiado en el otro porque él va a tener la respuesta y todo este movimiento nos está llamando a que seamos de nuevo nosotros la respuesta, de que volvamos un poco como a movernos y a aprender dentro de la marcha, más allá de que alguien nos diga cómo hacerlo y cuál es la verdad. Pues tranquilo, yo voy aprendiendo en la marcha, déjame entonces tropezarme, experimentar, de pronto caerme varias veces para ir aprendiendo, pero esto me reconecta con mi verdadera verdad. Y esa es la verdad de Acuario, no son las verdades de fanatismos y no son las verdades de marketing y no son las verdades que además son verdades que a algunos les convienen mientras perjudican a otros. No, esta es la verdad que se siente con coherencia dentro del cuerpo. Este eclipse adicionalmente se va a dar en cuadratura a Urano saliendo del signo de Tauro. Urano se puso directo en este mes de febrero, él no va a retroceder ya porque él se va directico al signo de Géminis para iniciar otro proceso en abril de este año y antes de que eso suceda, sucede este eclipse. Este eclipse, quiero decirte, este 17 de febrero, este eclipse se da con el Saturno en el 0 grado de Aries, con el Neptuno ya en el signo de Aries y con la última cuadratura posible que puede tener un eclipse con el Urano en el signo de Tauro, ya saliendo definitivamente y entregando todo lo que él hizo en 7 años de hospedaje en ese signo. Urano aquí está hablando de la verdad, de esos rayos que rompen todas las estructuras de condicionamiento, de ideologías, de mentiras, de aprisionamiento psicológico y mental, estar desfragmentando todo esto y nos está obligando a ver la verdad cruda y clara tal y como es. Así que para decirte, este eclipse de Acuario es un eclipse de verdades radicales, de información que sale a la luz y bueno, esto ya lo estamos viviendo y experimentando, pero que se vuelve contundente, porque esta es una de las cosas. Nosotros tenemos mecanismos adaptativos muy complejos y uno de ellos es infantilizarnos a través de las idealizaciones
o a través de la confusión, como no sé, no es conmigo, no es el tema, yo ni entiendo de estos temas, ¿sabes? No te podría dar un veredicto. No, este eclipse nos obliga a todos a discernir, a decirnos y hablarnos con la verdad. Adicionalmente, Urano está muy relacionado con el deseo. Esto te lo conté en mi email que tengo, el diario de Luna, que llega de lunes a viernes. Te dejo acá el link abajito para que te puedas suscribir, porque te hablo de todas estas cosas que están pasando en los cielos, pero para que las puedas entender y a poner en tu vida privada y en tu vida cotidiana. Les hablaba de Urano y el deseo. Urano tiene un vínculo directo con el deseo, y es todo esto que te estoy diciendo, de ser honesto con deseos que has reprimido, con comodidades que hemos como salvaguardado de no, pero hay que ser agradecido con esto que tengo, no, pero pues de repente no estoy lista y entonces en otro momento, si Dios lo quiere, así se hará. Estas cosas que nos van poniendo en un movimiento demasiado letárgico e inerte. Entonces Urano también aquí creando una tensión es, dite la verdad, acepta tu deseo y reconoce cómo estás sintiendo esto en el cuerpo. ¿Estás sintiendo rabia? Necesitamos hablar de la rabia. Necesitamos hacerle un lugar a la rabia. Ya no estamos en esta espiritualidad de la trascendencia, ¿sabes? Como de sientes rabia, no la sientas, suelta y perdona. Esto no nos sirve a ninguno. Creo que lo hemos tratado de poner en práctica y no funciona. O te sientes estresado, no, tú relájate, cálmate y empieza a pensar en algo bonito. Esta trascendencia de yo soy más que mis pensamientos, soy más que mis emociones, no nos funciona. En cambio, esta época nos está pidiendo como hazte cargo de lo que sientes. ¿Tienes rabia? Escúchala y empieza a accionar de acuerdo a cómo tú honras esa rabia. ¿Estás sintiendo tristeza? Hazle un lugar a la tristeza, empieza por aceptar que estás triste y empieza a darle un lugar a la sabiduría de la tristeza. ¿Por qué? Porque esa es tu verdad. Entonces piénsate que en la trascendencia de las emociones y todo esto de las emociones de alta y baja vibración y este juicio de lo correcto y lo incorrecto y que el ser humano debería ni siquiera afectarle nada y volverse casi transparente, todo esto que además viene de mecanismos de control, te roba tu propia verdad. Entonces es un importante momento porque por más de que este eclipse nos hable de aspectos colectivos y de aspectos culturales, esto está afectando directamente qué está pasando dentro de ti. ¿Cómo reconectamos con nuestra verdadera autenticidad? Urano representa la autenticidad, Acuario representa esa autenticidad. Y cómo yo honro mi autenticidad y por eso honro la autenticidad del otro, volviéndote a conectar con lo que sientes, porque es parte de la manera en que tú dices, estoy en este punto, ya entiendo, estoy en este lugar. Entonces, la primera gran desconexión con nuestra verdad ocurre justamente por esos juicios morales que se le han hecho al sentir, a las emociones y a los pensamientos, porque esto te quita un poder de discernimiento. Entonces, si lo que yo siento está mal y debería trascenderlo, y adicionalmente lo que pienso debería juzgarlo o sea, como que no debería creérmelo del todo. Entonces necesito buscar a alguien que sí lo tenga claro, porque yo no lo tengo claro y cada que miro adentro siento confusión. Entonces todo este eclipse está también sacándonos de una era de estos infantilismos de fantasear, idealizar y de confundirnos. Esto ya no puede sostenerse más. Necesitamos hacernos cargo y eso es Saturno en Aries. Necesito que te hagas cargo de tus deseos, de lo que sientes, de lo que te está pasando realmente y eso empieza por aceptar tu verdad. Entonces, de pronto aceptar que no estás tan bien como creías en este punto o en este lugar en el que estás y para eso hay que hacer algo al respecto o movernos hacia una dirección probablemente diferente o aceptar que tienes rabia, que tienes dolor, que tienes miedo, que tienes tristeza para de ahí empezar a edificarte desde un lugar de autoridad interna, de soberanía también emocional, pero también teniendo en cuenta que no te vas a quedar ahí. No es que nos vayamos a quedar perdidos ahí, es el inicio para empezar a reconstruirnos desde un lugar sólido. Saturno es un planeta sólido. No es un planeta que te dice, bueno, quedémonos llorando sobre la leche derramada. Es un planeta que dice, ok, estás viendo esto, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo administramos esta energía? ¿Cómo sacamos de los lugares que no son y las ponemos en los lugares que son adecuados? Todo esto está ocurriendo justamente con todas estas características de los eventos que van siguiendo, ¿verdad? El 20 de febrero
Ya tenemos, después del eclipse, de este eclipse en Acuario, que yo sí creo que es muy relevante colectivamente, diría que socialmente pueden pasar cosas muy grandes dentro de este evento. Un eclipse solar, si bien se da, anular es extraordinario, y adicional que sea en el 29 grado de Acuario, muy incómodo, y rompiendo esquemas con esa cuadratura Urano que está rompiendo sistemas obsoletos que llevarán mucho tiempo ahí rigidizados y manteniéndose sin que nada les afecte. O sea, como también está poniendo a prueba nuestros valores y lo que realmente apreciamos y a lo que le damos nuestra energía y nuestra inversión también material, porque es Tauro. Bien, todo esto pasa y para el 20 de febrero Saturno ya hace la conjunción exacta con Neptuno en el signo de Aries, y aquí se enciende todo lo que te había hablado en el anterior video, por si quieres ir a verlo, pero para resumir, pues es el fin de la fantasía, que también reclama a tu cuerpo, reclama la acción. Aquí estamos hablando de las realidades espirituales, entonces salirnos un poco de este concepto de que la espiritualidad es algo efímero y abstracto, y empezar a decir, bueno, me voy a hacer cargo de mi vida y por dónde empiezo. Creo que todos vamos a estar muy llamados a esto, a poner orden, porque estamos muy cansados de simplemente esperar. Entonces, Saturno y Neptuno en Aries es el sueño se tiene que encarnar, la fantasía tiene que volverse en acción, ¿sí? La espiritualidad, porque Neptuno rige mucho ese tema de la espiritualidad, tiene que tener cuerpo. Entonces, si es una espiritualidad que no te transforma, te quita el tiempo, la verdad, te quita la energía. Marca el final de siento que yo soy esto, o yo sueño con, o mi alma quiere. No, aquí empieza a ser como una identidad con acciones, una visión con forma, un deseo con realidad. Neptuno está disolviendo este mito heroico de Aries, y Saturno dice, bueno, él va disolviendo y yo voy poniendo límites, voy diciendo, bueno, definamos esta realidad. Entonces se termina todo este tema de sentir sin hacer, y también se va a terminar todas estas infantilizaciones, que son mecanismos adaptativos de tipo Piscis, donde se pide un acto, un compromiso, una responsabilidad. Entonces básicamente es como tú conviertes tus sueños en el centro director de tu vida y te motivan tanto para empezar a moverte. Por eso muchos de los consejos que también les daba en el otro video es empezar a encarnar con el cuerpo, con el movimiento, con las cosas tal y como son, sin estar pidiendo permiso o esperando a estar listos, ¿verdad? Bien. Por último, vamos a cerrar con esto. El equinoccio en el signo de Aries, que es decir, cuando el Sol ingresa al 0 grado de Aries, esto va a suceder el 20 de marzo de este 2026. Miren, para cuando eso suceda, todavía nos queda el mesecito, pero para cuando eso suceda, vamos a tener 6 cuerpos celestes en Aries. Tenemos a Quirón, a la Luna, a Venus, tenemos al Sol ingresando a este signo, a Neptuno, a Saturno. Son un montón de cuerpos en el signo de Aries para el 20 de marzo. ¿Y qué es lo que sucede? Que en estos tipos de tránsitos largos, lo que son el Sol y Marte se vuelven procesos o tránsitos que activan y evidencian todos los procesos internos más lentos y, digamos, que aparentemente son más sutiles. Entonces, todo esto que estamos hablando sí o sí se empieza a poner en movimiento y a expresar con muchísima más fuerza en el mes de Aries, cuando el Sol ingrese al 0 grado de Aries. Entonces, estamos hablando de un equinoccio que marca dirección, que habla de un inicio, si sea imperfecto, que habla de una nueva, de verdad, es una nueva ética colectiva, de volver a la autoridad interna, toda esta espiritualidad donde estamos viendo para afuera. Esto va a llegar definitivamente a un final, porque todos estamos un poco cansados de esto y sentimos un poco, bueno, no sé ustedes, pero yo sí siento un poco de rabia por la manipulación que hay allí. Este equinoccio no es que traiga claridades o certezas absolutas, lo que va a hacer es energía que se pone en movimiento, y no es como, ya tengo claro quién soy, ya sé a dónde voy, sino que es, mira, yo hacia allá no vuelvo a mirar, ¿para qué? Yo me voy hacia adelante. Y en el movimiento del caballo galopante, ¿cierto? Yendo hacia adelante, voy descubriendo también
parte de las necesidades de mi deseo, del lenguaje de mi deseo. Es casi como si te dijera que se trata de un momento para vincularnos con nuestros deseos y nuestros sueños a través del movimiento. Ahí tú vas a encontrar cómo hablan, qué necesitan de ti, qué te piden, y vas creando como un vínculo de amor. Es un vínculo, es una relación justamente con tus sueños y con tus deseos. Entonces, en el equinoccio, cuando la luz se iguala a la oscuridad, empieza todo este proceso ya y empieza un movimiento interesante, y te lo cuento porque a pesar de que aparentemente estamos lejos de ese equinoccio, todo esto está íntimamente conectado y va a tener un vínculo justamente en ese mes de Aries, cuando tú veas que todo esto se activa y se empieza a mover desde ya. Bien, nos queda todavía información porque nos falta también el eclipse que vamos a tener en el signo de Virgo más adelante durante esta época también, y que también nos está hablando de finales de procesos de autoexigencia muy complejos que nos frenan justamente en la acción. Pero ya aquí te quería contar un poco todo el contexto en el que ocurre este eclipse. No es poca cosa, son muchos eventos. Creo que tendré que hacer más videos para poderte explicar cada cosa que se enciende porque va muy rápido, suceden 1000 cosas al tiempo y es parte de cómo se está moviendo la energía. Entonces recuerda que nos seguimos viendo por este canal. Puedes dejarme en comentarios qué te gustaría que pudiéramos ampliar más de todos los eventos que están sucediendo. Cuéntame qué piensas de este video, qué te resonó, qué estás sintiendo también en este periodo histórico importante. Comparte este video para todas las personas que quieran saber un poco más de esta astrología más aplicada, y también suscríbete para darte cuenta de primeras de todos los videos nuevos que se posteen. Así que muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.